Hola, Shalom, amados hermanos, que el Eterno les bendiga a todos. Agradezco las tefilot. Quiero saludar con mucho cariño a nuestro querido Roe Jonathan, a su esposa, nuestra pastora Jessica. Un abrazo enorme. Que el Eterno les bendiga, siempre les tenga ahí muy guardado. Agradecer a nuestro querido hermano Raúl porque siempre está dispuesto. Que el Eterno también le bendiga a él y a través de él, ¿cierto? Bendiga a mi hija, a mi nieta también, a mi querida hermana Angie, que el Eterno le bendiga mucho, a mi querida pastora Yasna, también llamada Suriela, a mi Roe Yosef, a toda la comunidad en Rancagua, en Machalí. Un abrazo enorme para ustedes, en mi querido Roe Daniel, a toda su familia, a todos los hermanos en Renca o Cerro Navia. Nunca la chuntó, pero que el Eterno les bendiga. Mi esposa que está conectada, a nuestra hermana Paulina, a Varia, un abrazo muy grande, nuestra hermana Paola Acuña y nuestra querida hermana Hanna. Hermanos queridos, vamos a estudiar Torah un ratito. Tenemos algunos minutos para poder compartir una reflexión de una hermosa parashá que tenemos este día. Parashá Bejaloteja, ¿cierto? O Bejalotja, lo dicen algunos Bejalotja o Bejaloteja. Y se encuentra en el Sefer Bamidbar o números, en este caso, ¿cierto? Desde el capítulo 8, verso 1, hasta el 12:16. Se extiende hasta el 12:16 y a pesar de que no es una para allá muy extensa, la verdad es que sí tiene varias cositas, varios temas, entre ellos el encendido de la menorá, la purificación de los levitas, la consagración de los levitas, ¿cierto? El servicio. Tiene también a Pesach Sheni, estoy tratando de seguir el orden, Pesach Sheni, los movimientos del pueblo, ¿cierto? Se mueve la nube y se mueve el pueblo, se detiene la nube, se detiene el pueblo. La partida de Har Sinai, la queja del pueblo, ¿cierto? Y por las codornices, etcétera. Y por último, el, estas malas palabras, ¿cierto? De Aarón y Miriam contra su hermano Moshe. Eso es a grandes rasgos, ¿cierto? Lo que tiene esta porción. Vamos a ir a nuestra lectura y nos vamos enseguida a nuestra parashá. Y dice así: Veidaber Adonai el Moshe Lemor, Daber el Aarón Beamarta elab Bejaloteja, et Hanerot el Mulpnei Amenorá Yairu Shivat Hanerot. Vayas quien Aharón el Mulpnei Amenorá Ela Neroteja Ka Asher Tisba Adonai et Moshe. Dice: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, haz de modo que las 7 lámparas alumbren hacia la lámpara central del candelabro. Y Aarón hizo así, encendió las lámparas de modo que alumbrasen hacia la lámpara central del candelabro, como ordenó el Eterno a Moshe. Ok, vamos a partir desde acá, aunque no es nuestro tema, pero vamos a partir, ¿cierto?, con el principio de la porción. Decir, ¿cierto?, en este inicio, que es un poco extraño, es un poco raro la lectura que acabamos de hacer. Cuando el Eterno le dice a Moshe: dile, anda y dile a Aarón que cuando encienda las luminarias, que se preocupe de que las luminarias, ¿cierto?, las llamas, las velas, alumbren hacia adelante. Entonces uno enseguida dice, bueno, cuando uno enciende, ¿cierto?, cualquier cosa, se ilumina todo.
No puedo yo decidir, ¿cierto?, hacia dónde va a iluminar la llama que estoy encendiendo, en este caso. Sin embargo, nuestros sabios, ¿cierto?, entregan muchas explicaciones respecto a este tema, todas muy hermosas, pero una de ellas, ¿cierto?, es que el encendido de las luminarias del templo estaba conectado con el encendido de las luminarias, ¿cierto?, del templo del cielo, cuyo encendido estaba a cargo de Uriel. Entonces, cuando Uriel iba a encender las luminarias, ¿cierto?, del cielo, acá en la tierra, el sacerdote que iba a encender las luminarias tenía que preocuparse de encenderlas de tal forma que las luminarias, ¿cierto?, por ejemplo, las llamas de los costados y las llamas más adentro y las de más adentro se encendieran y apuntaran hacia la llama del centro, formando así una menorá, ¿cierto?, una menorá que tomaba 7 llamas hacia la llama central, transformándola en una sola. Y esa llama central era la que se conectaba, ¿cierto?, con la llama del templo. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Por qué digo que esto es precioso y por qué tomo estos comentarios? Porque efectivamente, entre todas las cosas que representa el número 7, ¿cierto?, en el caso de la menorá, entre todas las cosas que representa los Moadim, ¿cierto?, las fiestas de el Mesías, las 7 fiestas. Y justamente la fiesta central está tremendamente ligada, ¿cierto? Es como la que soporta y une a las primeras fiestas con las 3 últimas. La fiesta, el Moed central, ¿cierto?, que es Shavuot, une las 3 primeras celebraciones con las 3 últimas. Y esa celebración central es el fundamento que representa a nuestro Mashiach. Entonces, cuando tomamos esta idea de esta menorá, ¿cierto?, que extiende sus llamas hacia el centro y que del centro se conectan, estamos hablando de una conexión entre el servicio terrenal y el servicio espiritual a través de Yeshua. ¿Ok? Por eso me llama la atención, es muy lindo. Lo otro, otro comentario dice que alumbre hacia adelante. Y este comentario es el que voy a tomar para poder compartir, ¿cierto? Tenemos un poquito tiempo, casi 30 minutos. Vamos a ver si alcanzamos. Pero es lo que este segundo comentario es el que voy a tomar para compartirla para allá. ¿Por qué? Porque resulta que cuando venimos de la parashá anterior, de la parashá Naso, ¿cierto?, que nos está hablando de una elevación, hablamos de la semana pasada de lo que era la elevación espiritual, de lo que era la verdadera elevación que estaba conectada con el servicio. Es decir, yo sirvo y por consecuencia me elevo. Y de esa porción llegamos a Bejalotja, que ahora está conectando y está diciendo, mira, anda y dile a Aarón que cuando encienda las luminarias, estas apunten hacia adelante. Entonces, acá hay un comentario, ¿cierto?, que en realidad no está hablando del movimiento o la expansión de la luz de la menorá, sino que está hablando de que cuando se encienda la llama, esa llama tiene una representación directa de nuestra propia vida. Es decir, cuando enciendan las llamas de tu vida, la luz de tu vida, la menorá de tu vida, esta tiene que ser suficiente para que ilumine hacia adelante. ¿Por qué no hacia atrás? Porque lo que está atrás ya pasó y no tenemos cómo volver. Pero lo que está adelante, ¿cierto?, es aquello a lo que caminamos y es aquello en lo que tenemos que caminar con una senda iluminada. ¿Ok? Entonces, desde la porción anterior hasta esta, venimos en una elevación enorme y de hecho esta porción parte hablando de la luminaria, de la luz, de la elevación de la luz, de la proyección de la luz. Pero fíjense que vamos avanzando en la porción y como que la porción parte de manera muy espiritual y termina esta porción de la peor manera posible.
El pueblo, como ustedes saben, el Eterno había determinado, ¿cierto?, que desde los cielos iba a descender un alimento especial, que no era cualquier alimento. El man, ¿cierto?, o el maná, que más adelante es llamado el pan de ángel, es el alimento que el Eterno determina para el pueblo. Ustedes dirán, bueno, pero en realidad no es un milagro tan grande. El Eterno podría haberlo hecho de otra forma, pero bueno, mandó un alimento, ¿cierto?, del cielo que se extendió durante todo el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto. El tema está en que este alimento que el pueblo recibía era no el alimento como tal, sino que la forma en que se gestaba el alimento era un milagro que venía directamente de la mano del Eterno. Un milagro que se gestaba todos los días desde el cielo. Todos los días el cielo gestaba un milagro. ¿Para qué? Para poder alimentar al pueblo. Y el día sexto, ¿cierto?, o el día antes de Shabbat, el Eterno entregaba una doble porción de este milagro. Es decir, teníamos durante días un milagro que estaba establecido, y el último día antes de Shabbat, este milagro era redoblado. Y el pueblo recibía este milagro, recibía el alimento que necesitaba. Tengo el Tratado de Yomá. Tratado de Yomá 75b dice lo siguiente. Lo quise anotar para poder compartirlo porque me pareció, lo habíamos hablado, pero acá tengo la cita. Dice, Rabbi Ishmael enseñó, el versículo dice, pan de ángeles, Lechem Abirim, comió el hombre, en Salmo 78:25, ya lo habíamos citado. Esto significa que es un alimento que se absorbe por completo en los miembros del cuerpo, sin producir ningún tipo de desperdicio físico ni necesidad de excreción. Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros vamos a la Torá y el Eterno, como está preocupado de todo, dice, hijitos míos, miren, cuando ustedes tengan que hacer sus necesidades, váyanse afuera del campamento. Váyanse afuera del campamento, llévense una palita, ¿cierto? Y hagan sus cosas, pero afuera del campamento, no adentro. Ok, y nosotros nos quedamos con eso. Pero el contexto de este mandato que da el Eterno es respecto del campamento de guerra, que no es el campamento establecido del pueblo. Es decir, cuando los hombres salían a la guerra, armaban un campamento, que no es el campamento inicial, y dentro de ese campamento el Eterno les dice, hijitos, miren, cuando ustedes vayan a hacer sus necesidades, no las dejen ahí adentro del campamento, sino que salgan del campamento, no importa que esto sea un campamento de guerra, y hagan sus necesidades y las dejan bien ahí tapaditas. Y después vuelven al campamento. Entonces, ¿qué es lo que nuestros sabios dijeron enseguida? ¿Cómo es posible que el Eterno esté entregando este mandamiento que para nosotros hoy día no es importante, pero que para ese momento era tan importante, era muy importante? Lo esté entregando solamente para la guerra y no lo haya entregado para el campamento inicial, donde en el centro del campamento está la Shekinah del Eterno. Es decir, todo lo que tiene que ver con el desperdicio de los hombres, ¿cierto?, se considera una impureza. ¿Cómo es posible que el Eterno no haya dicho a las personas que estaban dentro del campamento donde estaba el Mishkan, ¿cierto?, el tabernáculo, que el Eterno no les haya dicho, ustedes cuando vayan, salgan del campamento, hagan sus necesidades, tal como lo hizo en la guerra? Entonces de aquí nuestros sabios entienden y dicen, lo que pasa es que el alimento que recibían nuestros padres era un alimento tan espiritual y tan poderoso que cuando llegaba se sintetizaba en el cuerpo y entregaba todo lo que el cuerpo necesitaba. Entregaba fuerza, fortaleza, entregaba sanidad, entregaba conexión. Así de poderoso, ¿cierto? Así de fuerte era el alimento que recibían nuestros padres. Y con esto nosotros explicamos
¿cierto? Podemos dar una explicación, porque cuando la ciencia revisa los posibles pasos del pueblo por el desierto, dice que tendría que haber una huella, porque son, imagínense ustedes, casi 3 millones de personas en el desierto. Imagínense ustedes lo que era caminar por el desierto, 3 millones de personas haciendo sus necesidades. Entonces tenía que existir alguna prueba de que esto era real. Bueno, esas pruebas, desde la perspectiva científica, ¿cierto? Cuando hacen los escaneos con los satélites, etcétera, y revisan cómo está la Tierra, bueno, eso no existe. Y nuestros sabios, antes que la ciencia, ¿cierto?, se preguntara esto, nuestros sabios ya estaban dando la respuesta. Ahora, a alguien podría decir, una vez a mí me dijeron, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Eso es como muy... No puedo creer eso. O sea, podemos creer que el mar se abrió. Podemos creer que el Eterno derribó muros que eran impenetrables. Podemos creer que la ropa crecía con el pueblo, con las personas. Que caía el maná del cielo, el del cielo. Pero no podemos creer que el alimento se sintetizaba dentro del cuerpo. Entonces, efectivamente, esa es una de las explicaciones, ¿cierto?, respecto de este tema. Entonces, en ese paso por el desierto y en este milagro en particular, el ser humano, nuestros padres vivían a través de, ojo con esto, porque acá está el corazón de nuestra porción, vivían en una constante espiritualidad que recibían a través de el alimento. ¿Ok? Entonces, de aquí nosotros entendemos y aprendemos, y esto incluso lo podríamos conectar con una enseñanza, por ejemplo, de la alimentación kosher, de que la espiritualidad también tiene que ver con cómo yo me alimento. Que no es llegar y comer cualquier cosa, sino que incluso que si yo como algo que no está permitido, espiritualmente este algo a mí me provoca una desconexión. Me provoca una desconexión. Ahora, fíjense en esto, porque la alimentación que recibían nuestros padres era una completamente espiritual y los mantenía internamente conectados espiritualmente. ¿Qué sucedió? Y aquí es donde yo me quiero centrar nuestro comentario. ¿Qué sucedió? Dice en el Sefer Bamidbar, capítulo 11, dentro de la misma parashá, dice el 11.1, dice... Y sucedió que el pueblo empezó a quejarse. Claro, sucedió que el pueblo empezó a quejarse de su mala suerte a los oídos del Eterno. Y oyó el Eterno y se encendió su ira, de modo que ardió en medio de ellos el fuego eterno y quemó aparte de los indignos que había en el campamento. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros que sucede? Fíjense en esto, miren. El pueblo está recibiendo un alimento que es completamente espiritual. Es decir, una conexión espiritual que mantiene el cuerpo de manera espiritual y internamente elevado. Esa conexión espiritual elevada, el mismo pueblo dijo, nosotros no queremos esto. Fíjense en esto. Es decir, es como si el pueblo estuviera diciendo, ¿saben qué? Es bonito esto, todos los días el cielo cae el maná y salimos a recoger. Bueno, nuestros sabios dicen que no era llegar y salir. Nuestros sabios enseñan que los más justos recibían el maná en la puerta de su casa. Los que seguían después, ¿cierto?, que eran un poco menos justos, tenían que caminar un poco. Y aquellos que definitivamente eran malos, eran malvados, tenían que caminar muchísimo para ir a buscar el maná. Así dicen nuestros sabios. Pero llega un momento en que todo este grupo, es decir, los justos, los medio justos y los injustos, todos se ponen de acuerdo y dicen, ¿saben qué? Estamos hasta aquí del milagro que el Eterno hace todos los días. Estoy, ¿cierto?, parafraseando lo que dice la Escritura. Estamos hasta aquí del milagro que el Eterno hace todos los días. Y queremos cambiar ese milagro, ese alimento que viene directamente desde el cielo para nosotros y que nos conecta con lo espiritual, lo queremos cambiar por carne.
Entonces, esta parte de la Torá, ¿cierto? No está centrada simplemente en que el pueblo quería comer carne como tal, sino que cuando salimos del Peshat, ¿cierto? Y nos sumergimos un poquito más, entendemos que lo que la Torá nos está diciendo es que parte del hombre, de la naturaleza del hombre, es cambiar el alimento espiritual, ¿cierto? Esa conexión espiritual por el deseo de la carne. Por el deseo de la carne. Entonces, de aquí nosotros vamos entendiendo, ¿cierto? Y nos sumergimos un poquito más en que efectivamente, cuando empieza el pueblo, ¿cierto?, a prácticamente llorar, porque el llanto del pueblo, así se dice, el llanto del pueblo. Empiezan a llorar porque ya estaban hasta acá, estaban aburridos. Y el Eterno, ¿qué es lo que hace? Les envía carne. Fíjense en esto, porque cuando el Eterno envía las codornices, esto sugiere, ojo en esto sugiere que automáticamente hubo una desconexión espiritual. Hubo un retroceso. Pero si las codornices igual eran un milagro del Eterno, sí, pero alimentarse de algo que está gestado en el cielo y cambiarlo por un alimento que, aunque llega por milagro, ojo con esto, hermanos queridos, porque aquí es donde abrimos nuestros oídos espirituales. Alimentarse a través de algo que, aunque llega por milagro, tiene un carácter terrenal. Es diferente, hay una diferencia entre alimentarme yo con lo que yo quiero. Viene del Eterno, sí, porque Él provee todas las cosas, lógicamente, viene del Eterno. Pero es diferente cuando yo me alimento de lo que yo quiero a cuando yo me alimento de lo que el Eterno tiene para mí. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ahora, ¿qué entendemos nosotros o cómo nosotros proyectamos, ¿cierto?, esta idea respecto de la misma porción? Entendemos que lo que en realidad el pueblo está cambiando es la satisfacción espiritual por la satisfacción carnal. Uno. Segundo, ¿cierto? Hay una cuestión manifestada, ¿cierto? Un carácter manifestado casi descontrolado. ¿Qué es lo que mencionaba hace un momento? El llanto del pueblo por la carne. Ahora, todo esto tenemos que nosotros revisarlo y entenderlo en más profundidad. En más profundidad. La necesidad de la carne por la carne. Porque esa es nuestra lucha todos los días. Porque nosotros no nos levantamos peleando con Sheidim, hermanos queridos. No me levanto, ¿cierto?, en la mañana y el Sheidim de acá y las huestes espirituales, las regiones celestes. No. Aunque nuestra lucha, ¿cierto?, ya no es contra carne y sangre, que se refiere a la lucha de antes de nuestro pueblo que tenía que conquistar una tierra. Ahora es una lucha espiritual, pero esa lucha espiritual se gesta dentro de nuestra propia vida, dentro de nosotros. Es decir, la carne que tenemos que conquistar hoy día no es la carne que nos está ocupando la tierra física, sino que es esta carne que está ligada a un montón de deseos que nos pueden llevar a errar el camino. Esa es nuestra lucha diaria y constante. Todos los días luchamos contra esto. Todos los días. Nosotros abrimos nuestros ojos y comienza nuestra lucha. Una lucha espiritual. Y nos vemos en la situación de nuestros padres. Porque fíjense ustedes en esto. El Eterno es tremendamente bueno. Es decir, cuando ya abrimos, hermanos queridos, nosotros abrimos los ojos en la mañana, respiramos, y eso es como que estuviésemos recibiendo el man del cielo. ¿Por qué? Porque eso ya es un milagro. Nuestra vida está en las manos del Eterno. Él decide si despertamos o no despertamos. Y en la mañana abrimos los ojos, ya vemos el milagro del Eterno. Baruch Hashem, ya estamos recibiendo algo que viene del cielo.
Pero empieza nuestra lucha, ¿cierto?, contra los deseos de nuestra carne. Y aquí es donde empezamos a definir. Aquí es donde comenzamos a definir todos los días. El Eterno es bueno, el Eterno nos da la parnasá. Baruch Hashem. El Eterno nos abre puertas de todo tipo, espirituales, puertas de trabajo, etcétera. El Eterno es propicio a nuestra vida, nos trae sanidad, porque yo creo en yo creo que el Eterno trae sanidad. Yo creo en ese Eterno poderoso que trae sanidad, que tiene ese poder todavía. Que no existe el Eterno que hacía milagros, sino que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Él se sigue manifestando de la misma forma hoy día. Y empezamos a decir, bueno, en realidad el Eterno hace esto, mi familia, no sé, tenemos el pan en nuestra mesa, y un largo etcétera. Tenemos vida, ¿cierto? Estamos vivos, Baruch Hashem, que es una oportunidad más de rectificar, de hacer tikkun. Seguramente ayer me equivoqué en algo, pero hoy día el Eterno me da la posibilidad de rectificarlo. Baruch Hashem, ya eso es maravilloso, enorme. Eso es una muestra de misericordia muy grande de parte del Eterno. Y todo eso lo ponemos en la balanza, ¿cierto? Y vemos qué pesa más. Todo lo que el Eterno nos da, es decir, el man del cielo, o el deseo propio de nuestra carne. Eso es lo que nos jugamos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. ¿Qué es más importante? ¿Esa comunión con el Eterno? Eso de estar conectados constantemente con su ruaj, de tratar de andar, de hacer el bien y etcétera, y todo lo que ustedes ya saben, o tomar, ¿cierto?, el deseo de nuestra carne y es más, hacer como nuestros padres y prácticamente llorar por no poder cumplir con el deseo de nuestra carne. Baruch Hashem. Ahora, entendemos que efectivamente esto tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando se cambia, ¿cierto?, cuando se cambia la alimentación y se produce esta desconexión, ojo, estoy hablando de manera espiritual, para que lo entiendan, no lo vean de manera literal, como está escrito, llevémoslo a lo espiritual. Cuando cambiamos lo que el Eterno nos ha dado como alimento, por el alimento que nosotros queremos recibir, esa desconexión trae consecuencias. ¿Trae consecuencias? ¿O ustedes creen que es una mera casualidad que lo que sigue después de esto es que Aarón, el hermano de Moshe, el que está encargado del servicio, y miren, la misma que cuando cruzaron, ¿cierto?, tomó los instrumentos y se puso a danzar ahí con todas las mujeres y Baruch Hashem, somos libres. Ellos mismos, los más cercanos, los que están al lado de Moshe, quisieron que Moshe hiciera lo mismo que el pueblo. Lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque Moshe, cuando llegó al servicio, Moshe tenía a su esposa, tenía 2 hijos, lo sabemos nosotros, y tenía a su esposa. Y cuando él llegó al servicio, entendió y dijo, yo me voy a tener que restar de mi vida marital, porque en realidad esto me va a tomar mucho tiempo. O sea, esto va a tomar mi servicio por completo. Entonces yo me voy a tener que restar de una vida marital. Ya tengo 2 hijos, Baruch Hashem, ya hay descendencia, y tengo que preocuparme de esto. Entonces Moshe entendió que la conexión con el Eterno para poder guiar al pueblo, ¿cierto?, era tal que iba a consumir de tal manera su tiempo que él no iba a tener el tiempo para cumplir un rol, ¿cierto?, marital.
Cuando llegamos a esta porción y vemos lo que está diciendo Miriam y Aarón, ¿cierto? Que lo están criticando, uno por la esposa que tiene, porque tiene una mujer cushita, ¿cierto? Dice la escritura, cushita es morena, ¿ya? Una mujer morena, cushita es morena. Y están tratando de hacer que Moshe cambie esta relación espiritual que tiene con el Eterno, de una vida entregada completamente, por una vida como el común del pueblo. Es decir, que para Moshe sea más importante lo que él va a desarrollar terrenalmente que lo que está haciendo actualmente espiritualmente. Todo esto lo provoca, ¿cierto?, una simple decisión: cambiar lo espiritual por lo carnal. Una desconexión espiritual, una decadencia espiritual, porque tal como dijimos, es impresionante que en Bejalot Ha comencemos encendiendo las luminarias. Ojo, porque partimos con Aarón. Anda y dile a Aarón que encienda las luminarias y que le alumbren para adelante. Es decir, que estas luminarias que él está encendiendo alumbren su camino. Pero tanto Aarón, Miriam y todo el pueblo se hicieron parte de esta desconexión, ¿cierto? Esta desconexión del milagro del Eterno, de la parnasá del Eterno, de lo que viene del Eterno. ¿Y en qué terminamos? Un Aarón que está encendiendo las luminarias, tremendamente elevado. Y descendemos a un Aarón que está junto a su hermana, ¿cierto? Con un tremendo problema. ¿Por qué? Porque estaban hablando en contra de su hermano, de su propio hermano. Aruch Hashem. Que el Eterno, hermanos queridos, nos ayude. Que el Eterno nos ayude, porque fíjense ustedes que así como existe en el Brit Hadashah el fruto del Espíritu, ¿cierto? El fruto del Espíritu, así también existen los frutos de la carne. Existen los frutos de la carne. Es decir, cuando cambiamos el alimento espiritual, ¿cierto? O la relación espiritual por nuestra concupiscencia terrenal, es como que raemos los árboles espirituales que hay en nuestra vida y comenzamos a poner otro tipo de semillas. La semilla del ego, la semilla de la desesperanza, la semilla de la maldad, y así sucesivamente empezamos a plantar otro tipo de semillas. Para concluir, hermanos queridos, dice el tratado de Arajín 15b, tratado de Arajín 15b, dice: Rabí Samuel bar Nachmani dijo en nombre del Rabí Jonatán: por 7 pecados capitales vienen las plagas de la lepra, tzrat, y uno de ellos es por el chisme, la murmuración, la shonará, como encontramos en el caso de Miriam. Encontramos en el caso de Miriam. Es decir, tenemos 7 semillas. 7 semillas diferentes. La necesidad, hermanos queridos, nuestra hoy día es mantener, o si no lo tenemos, buscar esta conexión espiritual, ¿cierto?, genuina y real con el Eterno. Esta conexión que no tiene que ver con lo que yo quiero, con lo que yo espero, porque para eso somos buenos. Para el yo espero, yo quiero, yo necesito, yo acá, yo allá, yo esto, yo lo otro. Pero somos malos para decir o para preguntar: ¿qué tendrá el Eterno para mí? Si el Eterno tiene, ¿se acuerdan cuando estudiamos esto de que el yo, ¿cierto? El verbo tener
en primera persona en el hebreo antiguo no existe. Yo tengo. Es decir, nadie decía, yo tengo un auto. No. No existía el verbo yo tengo. ¿Cómo se decía? Hubo para mí. Es decir, en el cielo el Eterno propició que yo hoy día tengo... qué hermoso, hermanos queridos. Que nosotros podamos volver a esta conexión, a este tipo de alimento. Eso se llama desprenderse del ego. Porque el yo, hermanos queridos, no hace nada. Yo en realidad no tengo nada. Todo viene del Eterno. El Eterno es el que ha dado. El conocimiento viene del Eterno. La parnasá viene del Eterno. Las puertas abiertas vienen del Eterno. La vida viene del Eterno. El aire que respiramos viene del Eterno. Absolutamente todo. Entonces, el llamado, ¿cierto? En este sentido es, como siempre, a dejar este yo de lado, ¿cierto? Lo que yo quiero, es decir, la necesidad de la carne, de las codornices, y vivir, aprovechar de buena forma aprovechar que el Eterno tiene cielo abierto y que todos los días deja caer sobre nosotros ese man que nos alimenta. Amén. Baruch Hashem. Vamos a hacer una tefilá. Vamos a dar gracias al Santo Bendito por este tiempo que hemos tenido. Y les voy a pedir que nos dispongamos para esto. Amén.